¿Qué tal, chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Hoy, después de más o menos 2 meses, vamos con el análisis de un teléfono de Xiaomi. Como estáis viendo en el título, evidentemente ya sabéis cuál es. Y es el Xiaomi Poco F2 Pro, un terminal que está entre la gama media y la gama alta, tiene algunas características de unos y de otros, que por menos de 500 euros, unos 470 más o menos, según las promociones y demás, podéis encontrar en Amazon y ya sabéis que podéis utilizar nuestro enlace de compra y así nos ayudaréis. Por otra parte, recordad suscribiros a nuestro canal, ya que el 98% de los televidentes, de los espectadores, no estáis suscritos y ya sabéis que eso me cabrea mucho. Así que bueno, sin más dilación, vamos con todos los puntos a analizar de este Poco F2 Pro. Empezamos, como no, y como siempre, con el diseño. Vamos a ver las medidas de este terminal, unas medidas que comprenden los 163,3 por 75,4 por 8,9 milímetros de grosor en 219 gramos. Un teléfono que a priori pues rebasa esa línea de los 200 gramos psicológica y que lo hacen un teléfono pesado. Más cosillas, los colores vamos a tener algunos como el gris cerámico, como el morado eléctrico, blanco fantasma y el azul neón. Vamos a tener estos colores. Este es el gris cibernético o llámalo X. Un terminal que se ensucia bastante, por cierto. Como estáis observando aquí, tenemos un doble recubrimiento delante y detrás con Corning Gorilla Glass 5. Y como digo, es bastante sucio, aparte de la humedad que tiene este terminal. Vamos a ver que tenemos en la parte inferior el altavoz, el USB tipo C para carga y datos y la tarjeta micro SIM, bueno, en este caso micro SD nano SIM, doble tarjeta. En la parte derecha vamos a tener subir y bajar volumen y el power, que está de un color así rojo para que se pueda distinguir. Parte superior tenemos la cámara pop-up, tenemos un micrófono y tenemos un jack de 3,5, y en la parte izquierda no vamos a tener nada. Parte trasera, veis las cámaras donde hablaremos en su correspondiente apartado con el flash fuera de este círculo, poco en la parte inferior. Y bueno, la parte frontal, evidentemente tenemos la pantalla ultra hiper guarreada, una pantalla que también vamos a ver en su correspondiente sección, y no vamos a tener agujeros en pantalla, evidentemente porque es una pantalla, en este caso, que tenemos la cámara en la parte superior, como os decía. En cuanto al diseño, es un diseño bastante continuista, bastante atractivo. La parte trasera es curvada, como estáis observando, para que el terminal pues tenga un mejor agarre y pues esto lo que hace es pues que la sensación del tamaño sea un poco menor. La pantalla frontal es plana, es flat, así que no vamos a tener esa sensación de curva. Un diseño bastante, digamos que tradicional. Yo hubiera preferido, por ejemplo, que el subir y bajar volumen estuvieran en el lado izquierdo, por aquello de que es bastante más cómodo, pero lo tienen ahora en la parte izquierda, pues mala suerte. Es una de las cosas que a mí no me gustan. Otra cosa que no me gusta es que al tener la cámara pop-up, que evidentemente va a tener los días contados porque es un mecanismo, hace que el teléfono engorde un poco por el uso de esta cámara, pero por lo general un teléfono que además tiene el color el color gris en este caso, que tenía, si recordáis, el Xiaomi Mi Pro que analicé, un color bastante elegante, pero es verdad que se ensucia mucho, así que, como digo, un diseño clásico, un poco cochino, ciertamente, un poco grueso por el tema de la cámara pop-up, pero por lo general muy buen diseño. Eso sí, tampoco trae altavoz estéreo, así que pues vamos a ver también en este caso un aspecto multimedia que puede ser diferenciador en estas gamas. Vamos al apartado de la pantalla. Estáis viendo aquí una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus, es decir, 2400 x 1080, lo que nos arroja 395 puntos por pulgada. 500 nits de brillo típico y 800 nits en caso, por ejemplo, de que utilicemos alguna aplicación como Netflix o Amazon Prime que requieran este brillo extra aparte de brillo automático. Tenemos también el aspect ratio, un 20,9
bueno, un 20 novenos, digamos, y un 92,7% relación pantalla-cuerpo. Tenemos también un contraste de 5.000.001 y un rango de color NTSC del 98% también típico. Tenemos certificación de la TÜV Rheinland para el tema de, bueno, de la fatiga visual y demás. Y tenemos el soporte de HDR Plus en algunas aplicaciones, YouTube, Netflix, etcétera. Por último, deciros que esta pantalla, que además estáis viendo aquí, son 60 hercios. Una pantalla que está bastante bien conseguida para ser un teléfono de gama media más o menos, ya os digo, que cada uno lo puede calificar donde ellos mismos quieran. Para mí es un teléfono de gama alta, no gama premium, pero sí gama alta. Una pantalla OLED que tiene muy buen brillo, superando los 800, o sea, los 500 nits típicos y los 800, que están muy bien, sobre todo en exteriores. Podéis ver que aunque refleja la pantalla bastante, como estáis viendo en exterior, sí que se puede más o menos manejar el uso del teléfono. Es verdad que ya no tenemos más de 60 Hz, cosa que cuando este teléfono salió pues ya había algunos contrincantes con 90 Hz, incluso hasta 120. Obviamente de algún sitio tendremos que recortar. No obstante, el panel tiene un colorido bastante bueno, todo hay que decirlo. Tenemos una relación de color vivo muy chulo. Tenemos también varias configuraciones. Veis que además el tema de los ángulos de visión está muy bien. No tiene ningún tipo de protector de pantalla. Al ser plana, pues vamos a tener siempre un color totalmente, digamos que bien repartido, un color no diferencial, porque ya sabéis que los que tienen curva normalmente tenemos unos colores que por las esquinas, por los laterales, por ejemplo, tienden al gris, pero este al no tener esta función, esta curvatura, no presenta estos tipos de problemas y se ve muy bien. Eso sí, se nota que el refresco pues no es de más de 60, así que pues vamos a tener ese pequeño problemilla. Si vamos a las opciones de pantalla, podemos ver algunas también que son muy clásicas en estos dispositivos. Podemos ver las opciones de color y brillo de pantalla aquí, donde pues vamos a tener, por ejemplo, cambio automático, si queremos en modo oscuro normal o queremos un poco automático. Tenemos las opciones del nivel de brillo, tenemos el modo lectura, ya sabéis, clásico, para que no nos moleste la vista. Tenemos también el modo antiparpadeo, que está muy bien. Eso sí, el color cambia un poco, pero el modo antiparpadeo lo que hace, por ejemplo, que no tengamos fatiga visual y que en los vídeos las pantallas no salgan parpadeando, entre otras cosas. Tenemos el esquema de color, que ya he hablado de él antes, que podemos elegir exactamente cómo queremos nuestro dispositivo en configuración. Si lo queremos un poco saturado, si lo queremos automático, que es recomendado, si queremos un estándar, incluso pues tenemos los ajustes avanzados, donde aquí podremos hacer lo que queramos para el tema de, pues eso, de configuración de color, etcétera. Se nota bastante entre unos y otros y la verdad el estándar está muy bien porque él solo nos va a cambiar qué queremos coger en cada momento, qué tipo de color, si lo queremos cambiar o no. Y él solo pues lo adapta a vídeos, etcétera. Tenemos también tamaño de fuente, como no podía ser de otra manera, más cosas como el control de dispositivo RV, estáis viendo, para si queremos dispositivos virtuales, así enfocamos un poco. Y tenemos, bueno, más cosas de pantalla, pues que ya tampoco bueno, son estándares en todo tipo de dispositivos, así que tampoco vamos a entrar y ahondar en ello. Pero bueno, que sepáis que es una pantalla, como digo, lo bueno que tiene un brillo máximo de 800 nits muy decente, unos contrastes y unos colores bastante buenos y que se puede configurar mucho, unos ángulos de visión muy buenos y también con la certificación de True Rayhan para el tema de la fatiga visual. Echamos en falta, eso sí, al no ser un teléfono de 60 Hz, echamos en falta una suavidad más notoria. Pero bueno, otro dato que se me ha olvidado mencionar es que tiene 180 Hz también de refresco táctil en pantalla. Otros ya tienen 240, evidentemente, pero es una pantalla OLED, digamos que estándar de gama media, que está muy bien, excepto los 60 Hz. La resolución también es estándar, así que bueno, pues es una pantalla que está bastante bien. En cuanto al sonido, vamos a ver que es un dispositivo con solo un altavoz, como dijimos, un altavoz lineal en la parte inferior, nada en la parte superior,
y vamos a tener poca configuración en el dispositivo bueno, que podamos, digamos que utilizar o cambiar para mejorar el sonido. Tiene, en este caso, bueno, no tiene más bien certificado de Dolby Atmos, con lo cual tenemos un sonido estándar. No está mal, es un sonido que se puede más o menos utilizar, no es demasiado alto ni demasiado potente, yo creo que está en la media. Lo importante es que no satura a la hora de reproducir algo, pero obviamente, y ya sabéis todos, que con el altavoz en esta posición los sonidos vamos a obturarlos seguramente, pues dependiendo de lo que estemos reproduciendo o si estamos jugando. Si jugamos así vamos a obturar, y si jugamos así quizás no obture tanto, pero no todos los juegos soportan la posición horizontal de esta parte. Así que bueno, pues con auriculares sí que es verdad que mejora mucho el sonido y es como digo, un audio bastante limpio y bastante correcto, que no pasa de ser eso, correcto. Así que bueno, pues ya sabéis que para probar y ver qué tal se escucha, cómo suena, cómo se ve, pues vamos a poner como siempre los trailers y vídeos de ejemplo. We can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander. Vamos con la interface. Tenemos el sistema operativo Android 11 con MIUI 12.2.4, última actualización, con parches de seguridad de diciembre de 2020, un poco con atraso, pero vamos, tampoco mucho más. Vamos a tener pues ya una interface que muchos conocéis, donde en la izquierda tendremos el Google Discover y tendremos pues el escritorio normal y corriente por páginas o pantallas, y tenemos la parte de las aplicaciones como estáis observando. Vamos a tener los botones invertidos, cuidado que esto sí que se puede cambiar, no hay ningún tipo de problema, pero sabed que los que vengáis de otro tipo de Android vamos a tener los botones invertidos. Un sistema operativo que además va muy fluido, también se puede poner por gestos con Android 11, como os comentaba, y vemos aquí la multitarea que también difiere de algunos launchers de otros fabricantes, como estáis observando, y hacia la izquierda o derecha pues podemos eliminar todas las tareas que hay en el dispositivo, teniendo aquí en la parte superior algunas cosillas como información y demás de la batería, información de lo que se consume, etcétera, etcétera. Vamos a tener también los temas de los troubles, creo que se llama, de la barra de notificaciones, que nunca me sale el nombre, muy al estilo Apple, como estáis observando, donde tenemos los accesos directos y tenemos aquí pues el tema, a ver, el brillo, que podemos cambiar desde esta parte, y veis que si utilizamos por ejemplo la parte izquierda, lo que veremos serán las notificaciones, y la derecha pues los menús, como digo, de accesos directos. Tenemos el menú pues con mucha floritura, la verdad es un tema, a pesar de ser bastante colorido, no es un tema que sea excesivamente intrusivo. A mí realmente no me gusta, sinceramente, no es un dispositivo, no es un launcher, perdón, que a mí me llame mucho la atención, porque es demasiado, digamos que es demasiado visual, y creo que por eso no va todo lo fino que debería ir un terminal de estas características, porque tiene un entorno visual muy amistoso, pues a cambio quizás de un pelín de rendimiento, o más bien de fluidez, porque bueno, todos los menús siempre tienen sus iconitos, sus cosas distintas, como estáis observando, su rollo Apple, como dice mucha gente, y es verdad que el sistema operativo, en este
este caso el launcher tiene un montón de cosillas parecidas a Apple, los iconos y demás, pero obviamente con toda la funcionalidad de Android. Ve aquí todas las opciones que tenemos de este dispositivo, que bueno, pues son básicamente como la mayoría de Android. Tiene algún bloatware por ahí, te instala LinkedIn, te instala Facebook, te instala widget del tiempo, temas, te instala también, creo que recordar que Amazon, porque al restaurar no recuerdo si lo traía. Y bueno, aparte tiene el desbloqueo en huella en pantalla que funciona bastante bien, como estáis observando. Es un reconocimiento rápido que veis que si le damos abre en un instante, se selecciona, o sea, nos pone el dibujo o la animación para que podamos ver dónde está para no perderla y veis que se abre muy bien. Luego está el reconocimiento facial, pero no funciona tan bien ya que la cámara pop-up debe salir, debe reconocerlo y debe entrar. Y bueno, no es muy recomendable teniendo en cuenta que este tipo de mecanismos pues tiene una vida útil contada. También tenemos los wallpaper animados que los introdujeron en la versión 12 de Android, así que es un sistema operativo que, en fin, Android 11 muy bien por su actualización. La copia o más bien el parche de seguridad de diciembre pues está más o menos al día, aunque ya en muchos terminales tenemos en enero, y la posibilidad pues de personalización que está muy bien. Al que le guste quizás el rollo así más Apple, más moderno por así decirlo, más visual, es un buen launcher, pero a mí creo que no es de mis favoritos, puesto que, como digo, pienso que se ralentiza un poco, aunque se puede cambiar evidentemente las animaciones, pero ralentiza un poco la experiencia de usuario tener tanto icono y tanta parafernalia visual. Yo sigo prefiriendo algo más minimalista, aunque veis que desde hace algunos años hacia aquí, de MIUI 10, MIUI 11, este MIUI 12 está más contenido, mejor optimizado y va bastante bien. Si nos fijamos en el rendimiento, estaríamos delante de un gama alta, sin duda. Tenemos un Snapdragon, como estáis observando aquí, un 865 con los Qualcomm Creo 585, tecnología de 7 nanómetros, donde van los 4 cortes a 1,8 de bajo consumo. Y luego tenemos los 3 núcleos, digamos, para rendimiento medio. 3 Cortex A77 a 2,42 y el último Cortex A77 a 2,8, que es el más potente. Todo esto con una GPU Adreno 650 hasta 587 MHz y procesador AIE de quinta generación. Tenemos dos versiones, 8 y 256, 6 y 128. En el caso de las de 6 y 128 tendremos LPDDR4X y UFS 3.1 para el almacenamiento, mientras que en 8 256 la memoria será LPDDR5. En cuanto a las conexiones, que también forman parte del rendimiento, podemos hablar primero de la batería, 4700 mAh y con carga rápida de 30 vatios a través del USB tipo C. Tenemos también doble tarjeta SIM, como ya comentamos, 5G, ya que este procesador es un procesador 5G. Vamos a tener también, entre otras cosas, Google Pay, con NFC. Tenemos GPS de posicionamiento, GPS 1L5, Galileo E1 ESA, y luego tenemos GLONASS, Beidou, el QZSS, que nunca me sale. Tenemos tecnología Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 para las conexiones, o sea, unas conexiones bastante rápidas. Dicho más o menos el hardware, que ya sabéis que podéis mirar también el unboxing para ver cosas de hardware. Vemos, por ejemplo, primero la conexión, que podemos alcanzar sin problema los 600 de bajada, 100 de subida, es decir, que en cuanto a conexiones sí que vamos a obtener un buen rendimiento en conexión, en este caso conexión móvil. Vamos a ver más test, como por ejemplo el test de Geekbench, donde tenemos 920 y 3396, también un resultado estándar. Si miramos, por ejemplo, Antutu, otro de los clásicos, tenemos una puntuación de 573.000. Está por debajo, eso sí, de algunos terminales, como por ejemplo el Oppo Find X2, que es el que yo tengo ahora, que da unos 611.000, pero más o menos está en ese rango. Comentar, que no lo he dicho en la parte de la interface, que tenemos también un modo juego que se presenta aquí en
en la esquina y vamos a tener pues la posibilidad de captura de pantalla, mirar mensajes y también podemos grabar nuestra partida, que no lo he dicho antes, pero ahora lo comento porque se me había pasado, no lo había puesto. También tenemos 3D Mark, que habéis visto, 3788 la puntuación de este dispositivo. Vamos también a tener un rendimiento y duración de la batería bastante buena. La duración de la batería prácticamente, si no hacemos mucho, vamos a tener una duración de batería estimada de un día y poco, ya os digo, en función de la caña que le demos, pero vamos, está también dentro de los parámetros y con la carga de 20 vatios, pues bueno, tampoco será una cosa muy grave para poder cargarlo en 40 minutos, tendremos casi el 60% del dispositivo. Estamos viendo que el rendimiento no es malo, estáis también observando los juegos que voy solapando, que no tiene ningún problema en rendimiento. Este teléfono es gama alta en cuanto a rendimiento y conectividad, veis que no tiene absolutamente ningún problema con los rendimientos, con los juegos, aplicaciones pesadas como Google Earth, etcétera. Un dispositivo que, como comento, en cuanto a conexión y rendimiento es de gama alta. Tenemos el Snapdragon 865, que ahora mismo es top, hasta que empiecen a ver, digamos, de manera masiva los 888 de Snapdragon. Tenemos también conexiones de todo, NFC, Wi-Fi 6, tenemos Bluetooth, tenemos jack de 3,5, tenemos el USB tipo C, o sea que en conectividad no vamos a tener ningún problema y en potencia tampoco. Es un teléfono muy equilibrado, también con las memorias LPDDR4X o LPDDR5, según lo que compremos, UFS 3.1 para la escritura y lectura, o sea que un dispositivo que en cuanto a rendimiento y conectividad, digamos que es un teléfono bastante top. Vamos a hablar de las cámaras, empezamos con la frontal, una cámara pop-up, como estáis observando, de 20 megapíxeles, apertura focal 2,2 con inteligencia artificial y HDR. Veis que la cámara pues sale del cuerpo del dispositivo como cualquier cámara pop-up que estáis observando y tiene aquí pues algunas de sus funcionalidades, como estáis viendo, HDR y compañía. Ya sabéis que tiene el retráctil, que además pues le acompaña una musiquita, y si abusamos de esto lo que hará el dispositivo es avisarnos de que no juguemos tanto, porque es un mecanismo que tiene vida útil y no hace falta hacer el gamba con él. Así que esto en cuanto a la cámara delantera. Si hablamos de las cámaras de la parte trasera, como estáis observando, tenemos ahí una especie de X con 4 cámaras. Sensor principal, un Sony IMX 686, donde tenemos Super Pixel 4.1, tamaño del sensor de 1:1.7 y una apertura focal 1,89. Tenemos otro sensor que es el ultra gran angular de 13 megapíxeles con 123 grados, apertura focal 2,4 y tiene FOV. Tenemos un sensor macro de 5 megapíxeles de apertura focal 2,2 con autofoco, y esto hará que tenga un pequeño teleobjetivo en el sensor de macro que nos pueda dar un zoom de hasta por 2, que bueno, ya habréis visto en el vídeo de la cámara que no es que vaya muy allá, pero bueno, siempre pues de agradecer que lo tenga. Por último, sensor de profundidad, sensor buque, tamaño de píxel de 1,75 micras y apertura focal 2,4. Esta cámara pues lo que nos va a dar, si vemos el software, vamos a ver que hemos toqueteado todo. Si vemos el software, que es un software también bastante interesante y bastante bien construido, nos va a dar, por ejemplo, fotos en 64 megapíxeles, modo vídeo, modo retrato con IA, HDR, pues en modo nocturno, nos va a dar un montón de opciones. Tenemos en la parte inferior, como veis, la galería, el disparador y el cambio de cámara a la delantera. Aquí tenemos el carril de siempre, donde vamos a tener las opciones que nosotros podemos ordenar si queremos en las opciones de edición de más. Aquí que veis que podemos editarla, ahora se ve mejor, editarla y colocarla donde nosotros mejor queramos para nuestro gusto. Aquí tenemos más opciones. Luego vamos a tener, por ejemplo, no sé, aquí en la parte de foto, por ejemplo, vamos a tener el gran angular, tenemos por 1 y por 2, y en la parte de arriba, pues según cambiemos, vamos a tener opciones HDR, IA, vamos a tener opciones
en los ajustes que vamos a poder ir cambiando, como el aspect ratio, el temporizador y, por ejemplo, podemos utilizar el macro si estamos en el sensor principal y, pues eso, si vemos, por ejemplo, en vídeo, vamos a poder cambiar aquí bueno, en este caso, la resolución y vamos a poder cambiar a 4K y vamos a poder cambiar hasta 8K y la frecuencia, etcétera. Bueno, y en los ajustes principales, pues siempre vamos a tener las mismas opciones que vamos a tener en muchos terminales, muchas opciones y ajustes generales que ya pues todo el mundo conoce, que se pueden ver, como digo, en los ajustes. Unas cámaras que, bueno, ya sabéis que tenéis ahí el vídeo que podéis probar. O podéis ver más bien, más que probar, porque probar lo he probado yo, y podéis ver pues que es una cámara que, oye, está bastante bien, una cámara que no es, bueno, que es irregular. Es verdad que muchas opciones no aparecen, pero es muy versátil. En cuanto a, en cuan- en cuanto a las conclusiones de la cámara, ya habréis visto el vídeo de qué tal se comporta, muy versátil, tiene de todo. A destacar en esta cámara el sensor de 64 megapíxeles, las fotos en 64 megapíxeles, como está aquí bien en este vídeo, que obviamente no vamos a poder usar zoom usando la máxima resolución con 4 tercios. Destacar la nitidez de este modo, también destacar el modo macro, que es muy bueno, la verdad. No tiene una resolución muy loca, pero sí que tiene un modo macro muy bueno. Echamos en falta también el sensor teleobjetivo para tener un zoom correcto, óptico y real, en vez de tener una cámara para modo bokeh. Yo creo que podían haber utilizado un enfoque por láser o incluso un TOF barato y haber añadido un teleobjetivo para que la cámara fuera aún más completa. Pero sin duda es una cámara que está muy bien, el modo noche está conseguido con IA, en los 64 megapíxeles muy buenos y la macro también muy buena a pesar de su baja cantidad de megapíxeles. Sí que es verdad que también se nota el cambio de cámara de gran angular a cámara principal, sobre todo por la diferencia de megapíxeles. Y se nota también, como digo, la falta de un teleobjetivo. Pero, sin embargo, una cámara muy versátil que puede grabar incluso a 8K, aunque no es muy recomendable porque el vídeo trepida demasiado y a 4K 60 pues lo graba bien, no tenemos estabilización. Y entonces lo que tiene una estabilización por IA, pero prefiero en este caso grabar a 4K 60 que a 8K 24 o 30 porque se mueve mucho menos. Por cierto, para activar la opción de 8K a 30 está en actualizaciones, creo que a partir de MIUI 12, que antes no la tenemos. También tenemos, como dije, cámara lenta a 960 fps. Y bueno, pues en cuanto a cámara, esto ha sido todo. Ya como habréis visto el vídeo, pues vosotros mismos podréis evaluar qué tal es la cámara, si gusta, no gusta, etcétera. Vamos con las conclusiones de este dispositivo, bueno o malo, ni fu ni fa. Lo bueno de este dispositivo, sin duda, es el precio, menos de 500 euros, y el equilibrio en rendimiento. Recordad, con el Snapdragon 865, con la memoria LPDDR4X o LPDDR5 y la memoria interna de almacenamiento UFS 3.1, más la conectividad. Todo ese conjunto hace que sea un teléfono de alta gama, sobre todo en rendimiento. Luego, ni fu ni fa, evidentemente, pues ya tenemos el sistema operativo, que esto va por gusto. A mí no me gusta mucho la capa de personalización, aunque es verdad que con Android 11 está muy actualizado, y también la batería, ni fu ni fa, así como las cámaras, unas cámaras, como he dicho antes, correctas, pero que no dejan de ser en algunos modos flaqueando, como por ejemplo el no tener teleobjetivo y no tener estabilización, así como tener una cámara gran angular muy pequeña en comparación al sensor principal. Eso es más o menos igual que la pantalla ni fu ni fa. La parte más negativa, pues diría yo, quizás la pantalla que no sea 60 Hz es una parte negativa, aunque también comprensible porque hay que recortar de algo. El diseño podría ser un poco más arriesgado, un poco más moderno también, con la pantalla un poco curva, pero como digo, por el precio que tiene, la verdad yo no le veo muchas más pegas aparte de la pantalla de 60 Hz, quizás un pelín de ralentización
en el sistema operativo, imagino que debido a la capa de personalización. Y ya os digo que poca cosa más, el sonido incluso, que al no ser de lo mejor que hay, también está en la media. Entonces ya os digo que lo único que se le podría pedir es lo que os he comentado, más de 60 Hz en esta pantalla, que sería redondo, un poco más de fluidez en el sistema y poca cosa más. Quizás la cámara pop-up desentone un poco en un móvil de gama alta, pero bueno, ya os digo que esto ya es cuestión de gustos y demás. Un teléfono con muy buen precio, que es un poco guarrete, que ya os dije al inicio del vídeo, un poco guarro, pero la verdad, poco espero. Se le puede pedir a este teléfono por menos de 500 euros y en los mercados pues de segunda mano y demás, pues todavía por menos. Así que bueno, pues hemos llegado al final. Espero que os guste, que os sirva. Cualquier duda la ponéis debajo y bueno, pues compartid, suscribiros y demás. Un saludo, gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós.